En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo donde quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa más de Yo Creo en la Palabra de Dios. Hoy nuevamente reunidos como familia, dándole gracias a Dios que nos haya permitido en este Viernes Santo terminar el Vía Crucis y caminar la vía dolorosa con nuestro Señor Jesucristo. Y también agradecerle a todos ustedes por tomarse el tiempo de decirle a Dios, creo en ti. Y es aquí donde el verdadero discípulo se encuentra. Desgraciadamente hay mucha gente que quiere estar en la comodidad de la casa. Ustedes han dejado la comodidad de la casa por venir y caminar el Vía Crucis con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedir al Espíritu Santo para seguir estudiando el libro de San Marcos, a pedirle al Espíritu Santo que sea Él que nos guíe, que nos dirija y que llegue a buen término la obra que hemos empezado junto con Él. Ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mí tu intelecto. Disipa la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible y facilidad para aprender, la lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirige y guía el comienzo de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consagramos este programa Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María. También le pedimos la intercesión a nuestra Santísima Madre para que por cada like o por cada suscriptor nos permita la liberación de un alma del purgatorio, especialmente por aquellas que nadie ora, por aquellas que nadie reza. Pero no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre Jesús. También pedimos la intercesión a Santa Margarita de Alacoque, quien es ella la que nuestro Señor Padre Celestial designó para que nos diera la doctrina del Sagrado Corazón de Jesús. Le pedimos intercesión, sabemos que está al lado de su marido, que interceda por nosotros para poder llevar a cabo este programa a muchas almas, para que se puedan nutrir de la palabra de Dios y más que nada para que conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Todos se lo pedimos en nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Es un solo Dios. Amén. Amén. Del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos quedamos en el libro de San Marcos, capítulo 11, versículos del 14 al 21. Para empezar, habla Señor, que tu siervo escucha. Entonces le dijo a la higuera: nunca más nadie ha de comer de tu fruto. Sus discípulos lo oyeron. Después que llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie pasara por el templo, llevando cosas, y se puso a enseñar diciendo: en las Escrituras dice: mi casa será declarada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Al oír esto, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley comenzaron a buscar la manera de matar a Jesús, porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba admirada de su enseñanza. Pero al llegar la noche, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente pasaron junto a la higuera y vieron que se había secado su raíz. Entonces Pedro, acordándose de lo sucedido, le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Uh-huh. Jesús contestó: tengan fe en Dios, pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro: quítate de ahí y arrójate al mar, y no lo hace con dudas, si no creyeron que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Hermanos y hermanas, entonces, palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla de la purificación del templo. La semana pasada
leímos acerca de la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén, que nos daba inicio al Domingo de Ramos, y hoy, el lunes santo, después del Domingo de Ramos viene el lunes santo, cuando Jesús nuevamente se dirige al templo. Pero para poder entender de qué nos habla la purificación de este templo, tendríamos que regresar un poquito para atrás al versículo 12, y vamos a leer del 12 al 14, ahí donde nos quedamos la semana pasada, para entender cuál era el propósito de Jesús al tratar de purificar el templo. San Marcos capítulo 11, versículos del 11 al 14, habla: Señor, que tu siervo escucha. Entró Jesús en Jerusalén y se dirigió al templo. Miró por todas partes y luego se fue a Betania con los 12 discípulos, porque ya era tarde. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús sintió hambre. De lejos vio una higuera que tenía hojas y se acercó a ver si también tendría fruto. Pero no encontró más que las hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera: nunca más vuelva nadie a comer de su fruto. Sus discípulos lo oyeron. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué querrá Jesús enseñarnos? Porque le da hambre de una higuera, y dice la palabra de Dios bien clara que no era tiempo de frutos, de higos, y él, al no ver un fruto, la maldijo, y esta higuera, según el versículo 20, se secó. Tal pareciera que Jesús se encaprichó, se enojó. ¿O cuál es el propósito de esto? Porque para los que están alejados de Dios, aquellos que cuando están haciendo una cosa mal y les hablas de palabra de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, como no quieren reconocer su pecado, entonces usan este versículo para decir: mira, ¿dónde está el bondadoso de Jesús? Si una planta que era inocente la maldijo y la secó, entonces eso no es tan bueno. Los ateos aprovechan también esto para descargar su falta de fe y descargar su coraje contra Jesús. Pero ¿cuál será el mensaje? ¿Por qué Jesús hizo esto? Allá en el Medio Oriente hay higueras que producen un tipo como de flor en el tiempo de marzo, después de la primavera, y los árabes la usan, la prueban. Ellos dicen que cuando estas higueras tienen este tipo de flor o fruta, quiere decir que para agosto, que más o menos es cuando recogen los higos, va a tener una cantidad enorme de buen fruto, y cuando no tiene, pues quiere decir que esa higuera no va a producir absolutamente nada. Y creo que este fue el caso de Jesús, que no hay absolutamente nada más que puras hojas. Pero para entender esto tendríamos que irnos también al libro al Antiguo Testamento, porque es una profecía. En el tiempo de Jesús y tiempo atrás de Jesús se usaban muchas cosas como para dar una doctrina. Por ejemplo, lo que está usando Jesús. La higuera viene representando a la iglesia judía. Entonces, como había mucha gente que no estudiaba, no sabía leer y no podía leer y no podía escribir, se usaba este tipo de imágenes para que la gente se educara y aprendiera de las cosas de Dios. Por eso, cuando un hermano protestante saca lo mismo de siempre, que los católicos por sus imágenes están adorando y todo eso, a veces la ignorancia es atrevida. Si usted, cuando tenga un tiempo libre, vaya a Roma,
ahí en las catacumbas, usted verá en la iglesia primitiva, la primera del año 70, 80, cuando fueron perseguidos por el Julio César Nerón. Ahí va a ver abajo de las catacumbas, adentro, usted va a ver imágenes del buen pastor, va a ver hasta un pavo real, va a ver hasta la Eucaristía pintada en las paredes. ¿Por qué? Porque la gente judía, especialmente los que cuidaban ovejas, no sabían leer y escribir, y era así como se les inculcaba la fe. Por eso, cuando le vengan a decir de las imágenes, explíqueles esto, porque la ignorancia a veces es atrevida. Jesús les enseña por imagen que la iglesia no da fruto. Y esta es una profecía que se tiene que cumplir. Está en el libro de Jeremías, en el capítulo 8, versículo 13. Vayamos a ver esa profecía. Jeremías capítulo 8, versículo 13. Habla, Señor. Jeremías capítulo 8, versículo 13. De este lado. En el capítulo 8. ¿Cómo pueden ustedes decir? Ok, habla, Señor. Que tu siervo escuche. El capítulo 8, versículo 13. Yo me llevaré a todos, dice Yahvé. No quedarán racimos en la parra ni higos en la higuera, y aún las hojas estarán secas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. ¿Por qué iba a maldecir esto? Pueden leer el versículo 1, del 1 al 5 más o menos, ahí mismo. Los 5 de aquí mismo. Habla, Señor. Ese tiempo, dice Yahvé, ya sacarán de sus tumbas los huesos los reyes de Judá y los príncipes, los de los sacerdotes, los de los profetas y los de los habitantes de Jerusalén. Los expondrán al sol y a la luna y todo el ejército del cielo, quienes amaron y sirvieron a quienes siguieron, consultaron y adoraron, no serán recogidos para ser enterrados de nuevo, sino que darán abono para el suelo. La muerte valdrá más que la vida para los sobrevivientes de esta raza perversa, en cualquier parte donde los haya echado, dice Yahvé, de los ejércitos. Les dirás así: Yahvé, ¿acaso el que cae no se levanta y él se ha perdido en el camino, no vuelve atrás? Pues porque este pueblo sigue en su rebeldía sin querer ceder, se aferran fuertemente a la mentira y se niegan convertirse. Ven y oye, pero habla otros lenguajes y nadie llora su maldad, diciendo que es lo que ha hecho. Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué Dios había profetizado esto? Por la terquedad del hombre y del ser humano. No se quieren convertir. Y hasta la fecha es igual. La gente cree que esto a veces es un juego. Yo lo menciono muy seguido porque especialmente en este tiempo de Pascua se han cumplido tantas profecías de Cristo. ¿Para qué? Para enseñarnos que Dios es real, que Jesús es real y que el día que tú te vas a presentar ante Él está marcado, tarde o temprano vas a estar en la presencia de Él, y que lo único que hace Jesús por medio de uno de sus sacerdotes o de todos los que predican su palabra es hacerlos entender que se conviertan, que se acerquen a Él, porque viene el dolor y el sufrimiento y es lo que Él quiere evitar. Por eso hace esa profecía a la iglesia judía en aquel tiempo de que no iban a producir absolutamente más fruto.
Y viene Jesús y cumple esa profecía en Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 13, versículos del 6 al 8. Ahí está Jesús cumpliendo esta profecía. Y es importante poner atención, ¿por qué? Porque todo lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir. Lucas capítulo 13, versículo 8, del 6 al 8, habla, Señor. Que tu siervo escucha. Jesús continuó con esta comparación. Un hombre tenía una higuera que crecía en medio de su viña. Fue a buscar higos, pero no los halló. Dijo entonces al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar higos a esta higuera, pero nunca encuentro nada. Córtala. ¿Para qué está consumiendo la tierra inútilmente? El viñador contestó: Señor, déjala un año más y mientras tanto cavaré alrededor y le echaré abono. Palabra de Dios. Pues, Gloria a gloria ti. a ti, Señor Jesús. Es Jesús, dice que por 3 años. ¿Cuántos años anduvo Jesús? 3 años. A los 30 empezó a predicar, a los 30 empezó su vida predicando, y tuvo 3 años con los apóstoles, los mismos 3 años que estuvo yendo al templo y no dio fruto. Y dijo: ya, hay que cortar todo esto, hay que quitarlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo quería quitar ahí mismo? Pero en el versículo del 1 al 5, en Lucas, ahí donde te quedaste, pero del 1 al 5 habla, Señor. ¿Del 13? Sí, el que estaba leyendo. En ese momento algunos le contaron a Jesús una matanza de Galileos. Pilato los había hecho matar en el templo, mezclando su sangre con la sangre de sus sacrificios. Jesús les replicó: ¿creen ustedes que esos Galileos eran más pecadores que los demás porque corrieron semejante suerte? Yo les digo que no. Y si ustedes no renuncian a sus caminos, perecerán del mismo modo. Y aquellas 18 personas que quedaron aplastadas cuando la torre de Siloé se derrumbó, ¿creen ustedes que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Yo les aseguro que no. Y ustedes no renuncian a sus caminos, todos perecerán de igual modo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Allá en Jeremías no quieren renunciar al camino. Estás hablando de 1000 años antes que Cristo, más o menos. Y ahora viene Cristo 1000 años después y les vuelve a repetir la misma. Si no se arrepienten, vienen muchas consecuencias. Lo que me llama o lo que me da temor es que todo se ha cumplido, todo se cumple al pie de la letra. Y es Jesús advirtiendo primeramente a la iglesia judía, y se cumplió. La iglesia judía ya no hay templo, la desapareció por completo. Ellos ya no tienen templo. Se cumplió lo que Dios había prometido. Tener cuidado. El problema del pueblo judío, que siempre creyeron ellos que por ser el pueblo elegido, nadie más se podía salvar, solamente ellos. Solamente. Les hicieron creer eso. En el libro de Génesis, en el capítulo 12, en el versículo del 2 al 4, del 2 al 5, ahí está la promesa que Dios le hizo a Abraham y al pueblo de Israel que todavía no nacía, pero no le dijo que solamente ellos. Génesis capítulo 12, versículos del 2 al 5, habla, Señor. Que tu siervo escuche. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famosa, y serás una bendición para otros. Bendecir a los que te bendigan y maldecir a los que te maldigan.
Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Abraham salió de Harán tal como el Señor se lo había ordenado. Tenía 175 años cuando salió de allí para ir a la tierra de Canaán. Ahí está bien, ¿no? Palabra de Dios. Dice, de ti haré una gran nación y muchos se van a beneficiar otros. Y de ti y de todas las naciones, el que te bendiga, bendito será, y el que te maldiga, maldito será. ¿Esta profecía se cumple? Sí. ¿Por qué Estados Unidos es la nación más poderosa del mundo? Porque ayudó a Israel cuando Israel no era nación. Cuando apareció en el año 48, este país protegió a Israel y Dios dijo, bendito será el que te bendiga y maldito el que te maldiga. Pregúntale al presidente de Venezuela, que en paz descanse. Él gritó desde lo más profundo de mis entrañas y maldijo a Israel, y ahí le causó cáncer. Usted lo puede ver en el YouTube, ahí está, cuando después de que buscó doctores por todo el mundo para que lo curaran y no halló a nadie, dobló las rodillas y le pidió a Dios que lo perdonara. Estos son solamente ejemplos para que usted entienda que no es juego. Qué bueno que usted se toma el tiempo de venir de tan lejos a oír palabra de Dios. Créalo que Dios lo va a bendecir. Pero usted tiene que pasar igual que Jesús por pruebas para ver si en realidad el amor que usted siente por Jesús es verdadero o simple y sencillamente es de interés. Qué bueno que usted se tomó el tiempo de venir. Y dice, todas las naciones, y eso no se lo enseñaron al pueblo judío o lo engañaron. En el libro de Jeremías, en el capítulo 7, en el versículo del 1 al 5, ahí nos enseña, y es una profecía que también se cumplió. Jeremías capítulo 7, versículos del 1 al 5. Habla, Señor. El Señor se dirigió a Jeremías y le dijo, ponte a la entrada del templo del Señor y da a conocer allí este mensaje. Habitantes todos de Judea, que entra por estas puertas a adorar al Señor, escuchen este mensaje del Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Mejoren su vida y sus obras y los dejará seguir viviendo en esta tierra. No confíen en esos que los engañen diciendo, aquí está el templo del Señor, aquí está el templo del Señor. Si mejoran sus vidas y sus obras y son justos los unos con los otros, si no explotan a los extranjeros y a los huérfanos y a las viudas, ni maten a gente inocente en este lugar, no dan culto o a otros dioses con que lo que ustedes mismos se perjudican, y los dejará seguir viviendo aquí en la tierra que di para siempre a sus antepasados. Palabra de Dios. Bendice, Señor Jesús. Para vivir en esta tierra de la promesa de Dios, el reino de los cielos, se necesita primeramente cambiar la actitud, no explotar, no abusar a veces de la fuerza o del poder, empezar con lo que Dios nos encomendó, Cristo, el amor primeramente en nuestra familia, en nuestros hijos, y dice la palabra de Dios que una de las cosas que le agrada a Dios es aquel que tiene buena comunicación con sus vecinos. No importa lo que el vecino te haya hecho, ten una comunicación con él, eso le agrada a Dios. Pero no te creas de esos mentirosos que dicen aquí está el templo o allá está el templo. Hay un solo templo que Dios fundó, hay una sola iglesia que Dios fundó. La iglesia judía era el pueblo elegido, pero por no haber creído en el Mesías, en el Cristo que Dios mandó,
nos dio la oportunidad a nosotros. Y es Jesús el que funda la propia iglesia. Habla de la vid verdadera, estamos hablando de esa esa higuera que no da fruto, representa la iglesia antigua. Pero ahora ya no ahora hay una iglesia, pero ya no es hecha por mano de hombre, es edificada por Dios. San Juan capítulo 15, versículos del 1 al 8. Vamos primero, antes de ir a San Juan 15, 8, veamos primero la iglesia, cómo la representa Dios en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 8. Veamos la iglesia del Antiguo Testamento y luego veamos la iglesia del Nuevo Testamento. Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 8. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Déjenme cantar en nombre de mi amigo, la canción de mi amigo por su viña. Una viña tenía mi amigo en una loma fértil. La cavó quitando las piedras y plantó cepas escogidas. En medio de ella construyó una torre y también cavó un lagar. Él esperaba que produjera uvas, pero solo le dio racimos amargos. Acérquense, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá. Juzguen ahora entre mi viña y yo. ¿Qué otra cosa puede hacer a mi viña que no se lo hice? ¿Por qué, esperando que diera uvas, solo ha dado racimos amargos? Déjenme que les diga lo que voy a hacer con mi viña. Le quitaré la cerca para que la puedan saquear. Se convertirá en maleza para el fuego. Derribaré el muro y será pisoteada. Ya no la cuidaré en adelante. No se podará ni se limpiará más, sino que crecerá en ella la zarza y el espino. Y les mandaré a las nubes que no dejen caer más lluvia sobre ella. La viña de Yahvé Sabaoth es el pueblo de Israel, y la gente de Judá, su cepa escogida. Él esperaba rectitud, y reina la complicidad. Esperaba justicia, y solo se oye el escándalo. Palabra de Dios. Gloria al Señor. La viña era el pueblo judío, la iglesia de Dios, en la que Él había elegido, pero sus terquedades y necedades y el creerse que solamente porque tenían el templo en Jerusalén, no usaban el templo para adorar a Dios, lo usaban como un amuleto de buena suerte. Aquí nadie va a venir porque aquí está Dios, pero Dios no puede estar donde hay maldad, donde hay injusticia, donde hay soberbia, donde hay vanidad. Dijo, yo esperaba de ellos fruto bueno y me dieron puras frutas amargas. Les puse un lagar. Ese lagar significa que tienes que pasar por problemas. Ahí es donde echan las uvas y luego las aplastan con una tabla sobre los pies, le sacan el jugo y el vino. Dice Dios, les puse eso, ¿por qué? Para que pudieran sacarle de lo máximo a ellos, porque es el dolor, el sufrimiento. Dios nos saca del sufrimiento lo más bello de nosotros, ese jugo, ese vino que a Él le gusta. Es el dolor lo que nos acerca más a Dios y nos fortalece más en la fe, pero desgraciadamente a ellos no les gustaba esto. Entonces Dios se cansa y de tenerlos así cubiertos, quita sus manos y el diablo entra. Dice la palabra de Dios, el diablo anda como león rugiente alrededor. El día que usted se aleja de Dios, no es que Dios se aleje, si usted decidió alejarse, Dios se quita y es cuando el diablo lo aporrea y después vienen las consecuencias.
Pero ¿se acabó la iglesia? No, no se acabó la iglesia. Viene Jesucristo nuestro Señor y nos da la oportunidad a nosotros. Ahora, ¿cuál es la nueva iglesia? San Juan capítulo 15, versículo del 1 al 8 también, habla Señor. Tu siervo escucha. Jesús continuó, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia para que dé más. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí como yo sigo unidos a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar frutos si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Mi Padre recibe honor cuando ustedes dan mucho fruto y llegan así a ser verdaderos discípulos míos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice, pidan lo que quieran y se les dará, pero permanezcan en mí. ¿Por qué es importante Porque lo que estamos estudiando en San Marcos, en el capítulo 11, en el versículo del 21 al 25, dice Dios, perdonen. Y todo lo que pidan orando, crean lo que se les va a dar. Nuestros hermanos protestantes aprovechan esto para enseñarle a sus discípulos que pidan. Dios es misericordioso y les puede dar, claro, pero solamente hay una iglesia y la iglesia no se ha acabado. Me decía un pastor, es que por culpa de todos los sacerdotes nosotros ya no tenemos fe. Es que la fe no la pones en los sacerdotes, la pones en Dios, en Cristo. Digo, cambien la iglesia. Digo, ¿qué necesitas para cambiar la iglesia? Me pregunta a mí. Para cambiar la iglesia necesito cambiar yo primero. Si una persona no cambia dentro de la iglesia, no es que la iglesia sea mala, la persona es mala. Y esto no es pretexto para salirte de la iglesia de Cristo. Porque le digo, si tú te saliste pensando que tú eres mejor que la doctrina de Jesús, estás muy equivocado. Si un sacerdote es malo, pues Dios lo juzgará. Pero yo no voy a salirme y fundar una iglesia, porque yo me creo mejor que la iglesia que Cristo fundó. Es mentira de Satanás. Nadie puede permanecer dando fruto si estás cortado de la vid y del árbol verdadero. Para que el fruto sea bueno, el árbol tiene que ser bueno. Y la madre de la iglesia, María, es el fruto bueno. Tan bueno es que su fruto, su hijo, que es cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, y su cuerpo lo somos todos los que lo formamos. Por eso, qué triste que se hayan ido, como dijo Jeremías, oyendo a esas personas que le dijeron, el templo de Dios está aquí, no está ahí, solamente es uno y es el de la Iglesia Católica. Ahora sí, vayamos a ver qué nos quiere enseñar Jesús acerca de la purificación. ¿Por qué Jesús llega y tumba todas las mesas? En el tiempo de Jesús, el pueblo judío, especialmente los sacerdotes, y también aprovechan los pastores esto para decir la religiosidad, la iglesia, los sacerdotes católicos también tienen mucho dinero y tienen muchas propiedades, ¿verdad?, para envenenar a sus discípulos y a los que en la iglesia católica no estudian la palabra de Dios. ¿Por qué Jesús se enoja? Porque dentro de Jerusalén
los sacerdotes tenían el poder de cobrar lo que ellos quisieran y el dinero pasaba a la iglesia, no pasaba a Roma. Entonces, si brincaban la barda para afuera de los muros de Jerusalén, ahí Roma ya cobraba su dinero. Entonces, dentro de Jerusalén, donde estaba el patio de los gentiles, que era patio para ti, para mí, para los que se querían convertir a la religión judía, pues ocupaban puestos, había vacas, becerros, había todo tipo de animal, gente vendiendo por todos lados. Pero lo peor, como la gente venía de todas partes del mundo y tenían que llevar para su perdón de sus pecados un becerro limpio, sin mancha alguna, pues ellos aprovechaban esto. Si tú llegabas de tan lejos con un becerro, el sacerdote lo tenía que checar por 3 días, inspeccionarlo bien, lo inspeccionaba bien y al final siempre salían con lo mismo, no pasa, tienes que comprar otro. Entonces la gente decía, pues mejor lo compro allá, y venían y lo compraban aquí, ahí en Jerusalén, y los sacerdotes ¿qué hacían? Mataban otro y ese que estaba bueno lo volvían a vender y era un negocio redondo. Hay un escritor, Flavio Josefo, él nació allá por el año 30, por el año de Cristo, y él no tiene que ver nada con la Iglesia Católica, pero escribe toda la vida del pueblo judío del año 30 como hasta el año 80 más o menos. Yo le recomiendo que lo lea. Y él cuenta que había hasta 250,000 animales en una semana en el templo de Jerusalén en el tiempo de la Pascua. Usted, para que se dé una idea de cuánto dinero no manejaban los sacerdotes. Era increíble el negocio que tenían ahí. Por eso Cristo se enoja y avienta todo. ¿Por qué? Porque mi casa será llamada casa de oración. Entonces Jesús empieza a purificar el templo, pero nótese que nunca golpeó a la gente. Les tumbó las cosas, pero la gente nunca la golpeó. Se enojó, sí. ¿Por qué? Porque defiende las cosas de su Padre. Entonces el templo, ¿qué es el templo ahora en el tiempo actual? 1 Corintios 3:16 le enseña a usted qué es el templo. 1 Corintios capítulo 3 versículo 16. Veamos primeramente qué es el templo para ver qué es lo que Jesús nos quiere enseñar con la purificación de este templo. 1 Corintios 3:16, el que la encuentra dígame. Amén. Habla, Señor. Que se lo escuche. ¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora ya no es el templo judío. Usted va a Jerusalén y no va a ver absolutamente más que piedra sobre piedra, piedras muertas. Pero el verdadero templo al que Jesús se está refiriendo, por eso dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Se refería a su cuerpo. Ahora usted es templo vivo de Jesús. Y por eso Dios quiere que usted lo empiece a purificar. ¿Y cómo puede purificar el templo? Ahí mismo en Juan capítulo 15, en el versículo 3. ¿Cómo purifica usted su templo? Habla, Señor. Juan capítulo 15, versículo 3. Ustedes ya están limpios, gracias a la palabra que les he anunciado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla Jesús de que Él es la vid verdadera y que el que permanezca con Él da fruto y fruto en abundancia. Y después dice, ustedes ya están limpios con la palabra que yo les he dado. La palabra de Dios es la que purifica su templo, es la que lo purifica usted. Pero ¿cómo usted va a estar purificado si no quiere leer palabra de Dios? Si vive en su terquedad y en su necedad.
Veamos un ejemplo de lo que la palabra de Dios puede hacer. En el libro de Samuel, en el segunda de Samuel, capítulo 12, en el versículo primeramente del 1 al 5, habla del rey David, y vamos a leer ahí. El rey David en el capítulo 11 decidió no ir a trabajar, ir no a pelear en la guerra, y se quedó a descansar en la casa. El ocio es pecado. Y dice la palabra de Dios que mientras miraba por su ventana, vio una mujer desnuda, la mandó traer, tuvo relación sexual con ella, la mujer era casada, la embarazó, mató al marido, le mintió al pueblo de Jerusalén y después se quedó muy quitado de la pena pensando que esto no traía consecuencias. Pero después en el capítulo 12 le vino palabra de Dios y mire lo que pasó. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 5, del 1 al 6, habla Señor. Que tu siervo escucha. Yahvé mandó donde David al profeta Natán. Este fue y le dijo: había en una ciudad 2 hombres, uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía mucho ganado mayor y menor. El pobre, en cambio, solo tenía una oveja que había comprado. La alimentaba, crecía a su lado junto con sus hijos. Comía de su pan, tomaba de su copa y dormía en su regazo. Era para él como una hija. Un día el rico recibió una visita. Como no quería sacrificar ningún animal de su ganado para preparar una cena, al que acababa de llegar, robó la oveja del pobre y se la preparó a su visita. David se enojó mucho con ese hombre y dijo a Natán: por Yahvé que vive, el hombre que hizo eso merece la muerte. Devolverá 4 veces más por la oveja por haber actuado así sin ninguna compasión. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué hizo la palabra en el rey David? Lo hizo dar un juicio recto. Debe de morir y tiene que pagar 4 veces más. ¿Qué hace la palabra? Te hace recapacitar. Una persona que no lee palabra de Dios piensa todo el tiempo que está correctamente lo que él está haciendo. Pregúntele a una persona que tiene muchas mujeres por todos lados. Él se cree un carita y él piensa que está haciendo las cosas correctas. Está en su mundo. Pero cuando lee palabra de Dios, se da cuenta cuánto daño hizo y cuántos matrimonios destruyó. Pregúntele a Mateo, cuando estaba cobrando los impuestos, él pensaba que hacía lo correcto. Cuando Jesús viene y le dice, sígueme, Mateo se daba cuenta que dejaba gente pobre sin absolutamente nada. Y se da cuenta del error tan grande que él estaba cometiendo. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso Jesús dice, ustedes ya están limpios porque oyen la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios te hace recapacitar en el error tan grande que estás cometiendo, en lo que estás fallando. Y el rey David se dio cuenta de eso cuando él mismo puso su propio juicio. Mire el versículo 13, después de que él mismo dio el juicio. Ahí mismo habla Señor. Que tu siervo escucha. Si tú has actuado en un secreto, yo voy a actuar en presencia de todo Israel y a plena luz del sol. David admitió ante Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió: el Señor no te va a castigar a ti por tu pecado. Hermanos, ustedes, Palabra de Dios. primeramente pasan 2 cosas hermosas en ese versículo. Primeramente, el rey David reconoció, al oír la palabra de Dios,
él estaba equivocado en lo que estaba haciendo, en que él estaba obrando mal. Y cuando tú reconoces, ya estás limpio. Por eso el mismo profeta le dice, tú confiesas que estás pecando, pero Dios no te va a condenar por ese pecado, porque reconoció. ¿Trajo consecuencias? Sí, porque todo pecado trae consecuencias. Yo no sé cómo andamos de tiempo. Vemos otro ejemplo en Jonás. Pues ya está, ¿no? ¿Qué son? 9:30. Ok. Yo creo que lo dejamos pendiente, ya por la tarde. Entonces, lo importante, leemos los últimos versículos del 11, nada más para dar una explicación. San Marcos capítulo 11, versículos del 21 al 25. Y habla Señor. San Marcos capítulo 11, del 21 al 25, para acabar lo que estamos leyendo. Habla, Señor. Que tu cielo escuche. Entonces Pedro, acordándose de lo sucedido, le dijo a Jesús: Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús contestó: Tengan fe en Dios, pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro, quítate de allí, arrójate al mar, y no lo hace con dudas, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Dice Jesús hablando, todo, si ustedes tienen fe y creen, ¿fe en qué? En lo que Jesús enseña, en lo que Jesús es, y creer. Dijo Dios, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo primogénito para que todo el que en Él cree tenga vida y vida en abundancia. Los hermanos protestantes aman a Jesús, pero no le creen. Se necesita tener fe y creer. Y todo lo que pidas en oración se te dará, pero tienes que permanecer ¿con quién? Con Jesús. Entonces necesitan tres cosas: tener fe, creer y permanecer con Jesús. Y al permanecer con Jesús, habrás oído la palabra y estarás limpio. Y entonces sí podrás formar parte del reino prometido. Hermanos y hermanas, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo nos acompañe hoy, mañana y siempre. Y el manto de la Santísima Virgen nos cubra a nosotros, a sus esposos, esposas, padres, hermanos, amigos y familiares. Y el pueblo de Dios dice: Amén. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Más Amén. fuerte. Amén. 3 veces. Amén. 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 Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.